Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un tema que a todos es de suma importancia para nuestra sociedad. Vamos a hablar sobre el Estado peruano y sus poderes. El Estado peruano es la nación jurídicamente organizada. Es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú, que fue aprobada mediante referéndum y promulgada en el año 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberano. Su gobierno es unitario, representativo y organizado, según el principio de separación de poderes ejercido por un Estado unitario. En el artículo número 43 de la Constitución Política nos dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Quiere decir que no se puede dividir. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Muy bien, vamos a ver un video acerca de lo que es el Estado para luego poder continuar con nuestra clase. Muy bien, vamos a ver este video. Pero por mientras usa el nuevo equipo. No, hasta que te den el problema. Humanas siempre se han organizado políticamente. En los tiempos modernos ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Pero primero, hablemos de qué se entiende por Estado. Esta es la organización de una sociedad que tiene 4 elementos importantes: el territorio, una población con características comunes, soberanía sobre su sociedad y un gobierno conformado por instituciones en manos de autoridades. Según el artículo 43 de la Constitución, nuestro Estado es una república democrática, social e independiente. Ahora, este no es el único tipo de Estado que existe. Están los estados federales como Estados Unidos, en los que a pesar de ser un solo Estado, cada territorio delimitado mantiene cierta autonomía, como legislar, establecer impuestos o manejar su seguridad. También existen monarquías constitucionales y parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido. Pero hablemos de nuestra definición de Estado. La palabra república implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo y que el poder emana de los ciudadanos. Que ésta sea democrática significa que los ciudadanos participan en la elección de estas personas. En nuestro caso, estamos en una democracia representativa, es decir, los electores no toman las decisiones directamente, sino que escogen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. A cambio, los elegidos tienen la obligación de respetar la ley, los derechos humanos y las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. Es decir, no pueden hacer lo que les plazca ni romper las reglas de juego. De hecho, esta es la característica principal para ser considerado un Estado de derecho. Cuando hablamos de un Estado soberano e independiente, significa que dentro del territorio peruano no hay nivel más alto de poder y a nivel internacional tampoco estamos subordinados a ningún otro Estado.
En el Perú, el poder no se concentra en una sola institución. Siguiendo el principio de separación de poderes, concepto desarrollado en el siglo XVIII por el filósofo conocido como Montesquieu, contamos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial para realizar las distintas tareas necesarias para mantener al Estado. A ellos se suman otros 10 órganos como el Tribunal Constitucional, que contrario a lo que se piensa, no es parte del Poder Judicial, que son llamados organismos constitucionalmente autónomos. Estos funcionan con completa independencia de los poderes mencionados. Además, tenemos a los gobiernos regionales y locales que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia. Esta división es muy importante, pues a pesar de que el presidente es considerado el jefe de Estado, los distintos poderes intentan lograr un equilibrio contrapesando las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Sin un monopolio de poder, podemos evitar situaciones autoritarias que no respeten los derechos que nuestra Constitución defiende. Pero hablemos un poco de cada una de estas instituciones. En esencia, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente, planifica y ejecuta las políticas de desarrollo a nivel nacional. Para esto, cuenta con la presidencia del Consejo de Ministros y otros 18 ministerios que se concentran en temas específicos, como por ejemplo educación o salud. Como contrapeso legislativo, es quien se encarga de reglamentar las leyes emitidas. Además, puede observarlas si es que no está de acuerdo con lo aprobado. Por otro lado, el Poder Legislativo, como su nombre lo indica, tiene como fin principal debatir y aprobar las leyes. Sin embargo, también ejerce control político sobre las demás autoridades. Por ejemplo, tiene que aprobar al Consejo de Ministros propuesto por el Ejecutivo. Asimismo, pueden abrir investigaciones a autoridades, incluyendo a los jueces, y sancionarlos si es que consideran que ha habido una infracción. Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia, y es a quien acudimos cuando la buscamos. Así, se encarga de que todos, ciudadanos y autoridades estatales, cumplan con las leyes vigentes. Pero, ¿para qué existe todo esto? Nuestra Constitución, texto legislativo de mayor jerarquía, asume como fin del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Así, pone al individuo y su libertad como el centro de toda decisión. Pero esto no sería posible sin algo llamado legitimidad. La legitimidad es, en términos simples, la aceptación y reconocimiento de los ciudadanos hacia sus leyes y su autoridad. Así, el Estado justifica su actuar en el poder otorgado y reconocido por la ciudadanía. Ahora, la Constitución no solo habla de la persona o delimita los poderes, también tiene un capítulo dedicado al régimen económico de nuestro país. Si quieres saber más sobre la relación entre estas reglas de juego y la economía, no te pierdas nuestro siguiente video. Muy bien, hemos visto el concepto de Estado. Ahora bien, los estados se dividen, el Estado tiene 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. ¿Qué son los poderes del Estado? Los poderes del Estado están divididos en 3, quienes se encargan de cada uno tiene sus funciones. Vamos a ver qué son los poderes del Estado en este pequeño video que les voy a colocar. A las aventuras de Pitbull y Amadora. ¿Qué estás haciendo? Silencio, mi querida señora. Estoy a punto de grabar un video que me hará rico y famoso en YouTube. Estoy esperando a que me rescaten. Quizás algún senador volando o algún diputado con rayos X. Alguna prueba de los poderes del Estado. Lo leí en la Constitución. Creo que estás un poco perdido. El Estado de Chile se administra a través de 3 instituciones, cada cual se encarga de un área determinada. A eso
se le llama la división de los tres poderes del Estado. Superfuerza, sentido arácnido y rayos láseres. No, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Y por qué tres? Porque así ninguna persona o instituciones tengan demasiado poder y abusen de los ciudadanos. Para que nadie se arranque con los tarros, quieres decir. El primer poder es el ejecutivo, encabezado por el presidente, que administra el Estado, vela por el orden público y propone proyectos de ley. Luego está el poder legislativo, compuesto por los diputados y senadores que se reúnen aquí, en el Congreso, y su función es ejercer la representación del pueblo, aprobar o rechazar las leyes y fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y el tercer poder? Es el poder judicial. ¿Quiénes deciden si alguien se va a la horca o a la guillotina? Esas penas ya no existen, pero claro, entre sus funciones está resolver las diferencias y problemas que puedan existir entre las personas y determinar lo que a cada uno le corresponde según la ley. Quizás puedes hacer un video explicando los tres poderes del Estado. ¡Qué buena idea! Sería un éxito. Hola, niños. Soy Trifulco y te apuesto 1 kilo de cochayuyo que te encantaría saber sobre los poderes del Estado. Muy bien, hemos visto los poderes del Estado en forma general. Ahora vamos a enfocarnos en los poderes en sí, vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces tenemos que, para recordar, la organización del Estado peruano se divide en poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, en organismos autónomos, en organismos regionales, en gobiernos locales. Dentro del poder legislativo está formado por el Congreso de la República, por el Pleno del Congreso, formado por 130 congresistas, los cuales entre ellos tenemos al Consejo Directivo, la Presidencia y la Vicepresidencia. El Consejo Directivo está formado por una comisión permanente y comisiones ordinarias. El Poder Ejecutivo está formado por el Gobierno Nacional. Lo representa el Presidente de la República. Tiene primer vicepresidente y segundo vicepresidente. El Consejo de Ministros, representa a la presidencia del Consejo de Ministros, los cuales tiene comisiones y ministerios. Entre los ministerios tenemos el Ministerio de Agricultura, del Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Interior, Inclusión Social. También tenemos la Justicia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, de Vivienda, de la Producción, de Salud, de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, de Cultura. Dentro del Poder Judicial tenemos que está formado por la Corte Suprema de Justicia, los cuales, y la Academia de la Magistratura, los cuales entre ellos encontramos a la Corte Superior de Justicia, juzgados especiales y mixtos, juzgado de paz letrados, juzgado de paz no letrados. Dentro de también tenemos los organismos autónomos, que son formados por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura también, el Tribunal Constitucional, que está compuesto por el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. También tenemos la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancas y Seguros y el Banco Central de Reserva del Perú. Dentro de los gobiernos locales está formado por las municipalidades, provinciales, distritales y también de los centros poblados. Dentro de las municipalidades encontramos el Consejo Municipal y la Alcaldía. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de estos poderes?
del Poder Legislativo. ¿Cuál es la función del Poder Legislativo? Vamos a ver un video y luego lo vamos a... Hola, hoy hablaremos del Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder del Estado organizado jerárquicamente para administrar justicia en nombre de la nación. El Poder Judicial tiene órganos jurisdiccionales, que son los que administran justicia, y órganos de gobierno para la definición de políticas y su correcta administración. En la cúspide de la organización jerárquica del Poder Judicial se ubica la Corte Suprema, que es la máxima instancia jurisdiccional y de gobierno a nivel nacional. El presidente de la Corte Suprema lo es a la vez del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema, conformada por todos los vocales supremos, es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Para administrar justicia, la Corte Suprema se organiza en salas de 5 magistrados y para su gobierno y administración elige un consejo ejecutivo compuesto también por el presidente de la Corte Suprema, que lo preside, 2 magistrados supremos y jueces de instancias inferiores. Debajo de la Corte Suprema se organizan las Cortes Superiores en todo el país de modo descentralizado en distritos judiciales. Los presidentes de las Cortes Superiores, elegidos por los magistrados que las conforman, asumen las tareas de gobierno y presiden el Consejo Ejecutivo Distrital y también las salas plenas de cada Corte Superior. Para administrar justicia, en segunda o primera instancia, la Corte Superior se organiza en salas de 3 vocales. Asimismo, a cada Corte Superior se le adscribe un número variable de juzgados especializados, en donde administra justicia un solo juez. Estos actúan como primera instancia en una variedad de casos. Pueden ser civiles, penales, de familia, de trabajo, agrarios y de tránsito y seguridad vial, así como mixtos, dependiendo de la carga a atender. Un escalón más abajo, en esta organización jerárquica, se encuentran los juzgados de paz letrados, que son competentes en primera instancia en algunos casos por la cuantía y en otros por materia asignada por la ley. Finalmente, los juzgados de paz son órganos de conciliación entre las partes en los lugares más remotos del país. En teoría, la Corte Suprema solo debería conocer causas en casación, es decir, por el incumplimiento de las formas, o en última instancia, cuando la acción se inicia en la Corte Superior o en la propia Corte Suprema, garantizando así la pluralidad de instancia. Sin embargo, la Corte Suprema se ha convertido en una tercera instancia, acumulando miles de causas pendientes, sin plazos de resolución y con poca capacidad operativa para salvar la situación. La función de administrar justicia es incompatible con toda otra actividad pública o privada, salvo la de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. El Estado, a cambio, señala la Constitución, debe ofrecer al magistrado una remuneración que asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía. Lamentablemente, los sueldos de los magistrados siguen siendo poco competitivos en comparación con el sector privado, a pesar de los esfuerzos del Estado en los últimos años. El Estado también garantiza a los jueces su independencia, estando solo sometidos a la Constitución y la ley, la inmovilidad en su cargo y su permanencia en el servicio. Las garantías de inmovilidad y permanencia asegurarán que el juez no temerá represalias internas o políticas por sus fallos. Lamentablemente, la provisionalidad ha atentado constantemente en la historia del Poder Judicial contra estos principios fundamentales
generando una rotación de jueces que perjudica una correcta administración de justicia, abriendo la puerta a la corrupción y a la impredictibilidad de los fallos. Los magistrados de la Corte Suprema deben ser peruanos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio, mayores de 45 años y tienen que haber sido magistrados de la Corte Superior o fiscales superiores durante 10 años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria durante 15 años. ¿Quién selecciona y nombra a todos los jueces y fiscales? Lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo constitucionalmente autónomo del que hablaremos en una próxima oportunidad. Muy bien, hemos visto un video acerca del Poder Judicial. Muy bien. El Poder Judicial es un organismo autónomo de la República del Perú, constituida por una estructura jerárquica de estamentos que ejerce la potestad de administrar justicia. Está encabezado por el presidente electo entre los vocales supremos y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que tiene en todo el territorio. El segundo nivel jerárquico lo forman las Cortes Superiores de Justicia, por competencia de todo un distrito judicial. El tercer nivel es formado por los juzgados de primera instancia, cuya competencia es aproximadamente provincial. Luego se encuentran los juzgados de paz letrados, por competencia distrital, y finalmente los juzgados de paz no letrados, quienes son encargados de resolver asuntos judiciales sencillos. Las funciones del Poder Legislativo, entre ellas encontramos dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, aprobar el presupuesto y la cuenta general, autorizar los empréstitos conforme a la Constitución, ejercer el derecho de amnistía, hemos visto un video acerca del Poder Judicial. Por lo tanto, las características de este Poder Judicial son proponer la Sala de Plena de Corte Supremo de la Política General del Poder Judicial y aprobar el plan de desarrollo del mismo, fijar el número de vocales supremos titulares, determinar el número de especialidades permanentes y excepcionalmente el número de salas transitorias de la Corte Suprema, aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial propuesto por la Gerencia General y ejecutarlo una vez mencionado legalmente, velar por el respeto de las atribuciones y garantías también del Poder Judicial, acordar el horario de despacho judicial de la Corte Suprema, distribuir la labor individual o por comisiones que corresponden a los integrantes. Resolver la última instancia medidas de apresamiento, multa y suspensión impuestas por la Oficina de Control de Magistratura en contra de los magistrados. Resolver conforme a su reglamento los asuntos relativos trasladados a los magistrados, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial. Designar el gerente general del Poder Judicial y a los demás funcionarios que señale la ley de los reglamentos.
emitir informes que le solicite el Congreso de la República, la Sala Plena de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, sobre los asuntos de competencia y el buen recaudo de los bienes incautados, cuya libre disposición está supeditada a la resolución de juicios penales conforme a la ley, proponer la Sala de Corte Suprema en forma seccional, la distribución de causas entre salas especializadas, fijando una competencia a fin de congestionar una carga judicial a nivel nacional, en los cuales funcionen los órganos jurisdiccionales con sus respectivos necesarios, asegurar la progresiva habilitación y adecuación de los locales judiciales a nivel nacional, en los cuales funcionan los órganos jurisdiccionales con su respectivo auxiliar. Disponer y supervisar el desarrollo de los sistemas de informática que faciliten una eficiente función de gestión, el eficaz control de la conducta funcional y del trabajo jurisdiccional de todos los miembros del Poder Judicial y la organización estadística judicial conforme a la propuesta de la Ley General. Asegurar el pago íntegro de las remuneraciones de los magistrados y demás servidores del Poder Judicial, según lo establecido en esta ley. Crear y suprimir distritos jurisdiccionales, salas de cortes superiores y juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear salas superiores descentralizadas en ciudades diferentes de las sedes de distritos judiciales de acuerdo a las necesidades de esta. La creación de distritos judiciales se realiza en función de las áreas de la geografía uniforme y la concentración de grupos humanos, de la idiosincrasia común, los volúmenes demográfico rural y urbano o el movimiento jurisdiccional, y además la concentración y la existencia de comunicación y medios de transporte que garanticen a la población respectiva un fácil acceso al órgano jurisdiccional. En todo caso, la creación de supresión de distritos judiciales, salas de cortes superiores, juzgados, se sustentan estrictamente en los factores geográficos y estadísticos. Reubicar salas de cortes superiores y juzgados a nivel nacional, así como aprobar la demarcación de los distritos jurisdiccionales, la modificación de los ámbitos en competencia necesarias para la dependencia del Poder Judicial, que funcionen con celeridad y eficacia, y para que los magistrados y demás servidores del Poder Judicial desempeñen con la mejor conducta funcional. Designar al jefe de la Inspectoría General del Poder Judicial. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro poder que se refiere al Estado. Visto lo que es el Poder Judicial, vamos a ver otro video. Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a hablar de la institución de la Presidencia de la República. El Presidente de la República es en nuestro país jefe de Estado y jefe de Gobierno, uniéndose estas dos funciones en la misma persona. No siempre es así en las democracias. En la nuestra, que tiene una forma de gobierno presidencialista atenuada por instituciones del parlamentarismo, se optó por esta dualidad que es común en las Américas. El presidente de la República tiene un conjunto de funciones propias que le otorga la Constitución.
Sin embargo, todos sus actos deben ser acompañados del refrendo de un ministro de Estado, dado que este último será siempre el que asuma responsabilidad política frente al Congreso. La interpelación y la censura en instituciones prestadas del parlamentarismo no alcanzan jamás en nuestro sistema al presidente de la República. Por ello, todos los actos de gobierno del Poder Ejecutivo tienen que estar bajo la competencia de un ministro de Estado. Durante su mandato, el presidente no puede ser juzgado por ningún delito. Solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones, disolver el Congreso sin los requisitos establecidos en la Constitución o por impedir el funcionamiento de los órganos electorales. Es decir, actos graves que impidan el normal funcionamiento de los poderes del Estado o la libre continuidad democrática. Si fuera hallado culpable, el cargo vaca por destitución. La presidencia también puede vacar por muerte, renuncia, salir del país sin permiso e incapacidad física o moral. Esta última causal de vacancia ha sido objeto de gran controversia como válvula de escape constitucional, dado que, no pudiendo ser juzgado el presidente durante su mandato, una mayoría parlamentaria calificada podría destituirlo, sin que el concepto de inmoralidad tenga hoy un desarrollo legal. Hasta hoy, tal caso no ha existido salvo como hipótesis. Si vaca la presidencia de la República, esta será ocupada por el primer vicepresidente. En caso de impedimento de este, por el segundo vicepresidente. En caso de impedimento de los dos, por el presidente del Congreso, quien asumirá la presidencia de la República y convocará de inmediato a elecciones. Tal fue el caso histórico de Valentín Paniagua. Para ser presidente no hay más requisitos que ser mayor de 35 años, peruano de nacimiento y gozar del derecho de sufragio. Por ley, se ha señalado el conjunto de funcionarios que deben renunciar 6 meses antes a su cargo público si desean postular a la presidencia. Sin embargo, la prohibición es absoluta para los parientes directos y para el cónyuge del presidente de la República. La reelección inmediata está prohibida en el Perú, mas no la mediata. Es decir, transcurrido un periodo de 5 años, quien fuera presidente puede volver a hacerlo. Desde 1993 hasta el año 2000 estuvo vigente la reelección inmediata por un periodo. Luego de la caída del régimen de Fujimori quedó prohibida, tal como lo estaba en la Constitución de 1979 y la de 1933, que prohibía incluso siquiera proponerla, luego del término violento del régimen de Leguía. El presidente de la República nombra a su presidente del Consejo de Ministros. A propuesta de este y con su acuerdo, conforma un Consejo de Ministros, cuyas carteras son creadas por ley. Los ministros son responsables por todos sus actos y por los actos del presidente que refrenden. También son solidariamente responsables por los actos del Consejo de Ministros, a no ser que renuncien inmediatamente. Al presidente de la República se le encomiendan tareas ejecutivas que se desarrollan a través del Consejo de Ministros. Se le encarga la política exterior, la administración de la hacienda pública, la fijación de aranceles, el cumplimiento de la ley a través de la potestad reglamentaria, el sometimiento a las resoluciones judiciales, la defensa nacional, entre muchas otras de carácter ejecutivo. Seguiremos hablando en una próxima oportunidad del Poder Ejecutivo. Muy bien. Ahora vamos a hablar qué funciones cumple el Poder Legislativo. Ya hemos hablado del Poder Judicial, ahora vamos a hablar del Poder Legislativo. Las funciones del Poder Legislativo son dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar los existentes, velar por el respeto de la Constitución y de leyes
y disponer lo inconveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad en la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. También ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de las tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Muy bien. Vamos a ver otro video. Hola, hoy hablaremos del Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder del Estado organizado jerárquicamente para administrar justicia en nombre de la nación. El Poder Judicial tiene órganos jurisdiccionales, que son los que administran justicia, y órganos de gobierno para la definición de políticas y su correcta administración. En la cúspide de la organización jerárquica del Poder Judicial se ubica la Corte Suprema, que es la máxima instancia jurisdiccional y de gobierno. Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy hablaremos del Ministerio Público o Fiscalía. Este es un órgano constitucionalmente autónomo que representa a la sociedad en la acción judicial. En particular, le corresponde al Ministerio Público 3 grandes áreas de trabajo. Primero, conducir el inicio de la investigación del delito y ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Para ello, cuenta con el apoyo policial correspondiente. Segundo, representar en procesos judiciales a la sociedad para defender a la familia, a los menores, a los incapaces y otros casos en que exista un interés de la sociedad. En tercer lugar, emitir dictamen previo en todos los casos en que lo establezca la ley. ¿Interviene la Fiscalía en todo proceso judicial? No. En muchos procesos que se tramitan en la vía civil no hay necesariamente intervención fiscal. El Ministerio Público es presidido por el fiscal de la Nación. Este es elegido por la Junta de Vocales Supremos por 3 años, prorrogables por reelección a 2 más. La Constitución y la ley conceden al fiscal de la Nación funciones que le son exclusivas. Primero, ejercer ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad. Segundo, ejercer ante la Sala de la Corte Suprema las acciones civiles y penales contra altos funcionarios del Estado previa resolución acusatoria del Congreso. Tercero, formular cargos ante el Poder Judicial cuando se produzca enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos. Y cuarto, ejercer iniciativa legislativa. La jerarquía del Ministerio Público es casi un espejo de la jerarquía del Poder Judicial. En orden descendente y acompañando a los órganos correspondientes del Poder Judicial,
Se organiza así: fiscales supremos, fiscales superiores y fiscales provinciales. También se pueden crear fiscalías adjuntas y fiscalías especializadas para determinados delitos. Los fiscales están sujetos a la misma forma de nombramiento a través del Consejo Nacional de la Magistratura, a los mismos derechos, obligaciones, prerrogativas e incompatibilidades que los jueces en su categoría. La Fiscalía, al ser titular de la acción penal y luego de concluida la investigación preliminar, acusa o archiva. Si acusa, el proceso continúa y la Fiscalía participa en todas sus etapas, emitiendo los dictámenes correspondientes, solicitando medidas para cautelar el proceso, como la detención del procesado, o medidas para cautelar el cobro de una reparación civil, como el embargo de bienes. Si la investigación se archiva y no se abre proceso, este no podrá abrirse salvo que nuevos hechos aparezcan para poder revertir lo que se conoce como cosa decidida. No es cosa juzgada porque no ha habido proceso, pero respeta el mismo principio del debido proceso respecto a los términos razonables en la persecución del delito. Finalmente, una confusión común es la de la figura del procurador con la del fiscal. El procurador es el abogado del Estado, por tanto es un abogado de parte. El fiscal representa a toda la sociedad en la medida en que bienes jurídicos relevantes socialmente, la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, los derechos del niño, están en discusión. Los fiscales tampoco son jueces. No les corresponde emitir sentencia condenatoria o absolutoria. Sus dictámenes constituyen opiniones legales. El juez o el colegiado puede acoger o no, en todo o en parte. Hasta pronto. Quizás sí, pero no creo que sea. Muy bien, hemos hablado del poder judicial, del poder legislativo. Ahora vamos a hablar sobre el poder ejecutivo, que nos falta hablar. Dentro de las funciones del Poder Ejecutivo tenemos que entre las características dentro de sus funciones encontramos son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir las constituciones y los tratados y leyes, representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política de gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convocar a elecciones para presidente de la República y para representar al Congreso, así como alcaldes, regidores y demás funciones que señala la ley, convocar al Congreso de la legislatura extraordinaria, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones, cumplir y hacer cumplir las sentencias y las resoluciones de los tribunales y juzgados y requeridos para la pronta administración de justicia, cumplir y hacer cumplir también las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer del empleo también de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y de la soberanía del Estado, declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso, regular las tarifas arancelarias, conceder indultos, conmutar penas, etc. Los jueces de paz provienen de la elección popular. Cada uno de los órganos del Poder Judicial es autónomo en el ejercicio de sus funciones. El presidente de la República está facultado a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Esto se debe a su vez debe de convocar a elecciones dentro de los 4 meses de la fecha de disolución. No puede disolver el Congreso en el último año de su mandato.
Finalmente puede decretar el estado de emergencia en caso que hubiera perturbación de la paz o del orden interno y de catástrofe también, en cuyo caso se suspenden algunos derechos constitucionales en todo el país o parte de él, solo por 60 días. También puede decretar estado de sitio en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil. También puede, su función, también dentro de sus funciones está colabora con el presidente de la República, el Consejo de Ministros, cuyos titulares tienen a cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos, que son nulos los actos del presidente de la República porque no tienen una referenciación ministerial. El Consejo de Ministros tiene su presidente. Sin embargo, el presidente de la República preside la sesión cuando asiste a él. Son atribuciones del Consejo de Ministros aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones, y deliberar sobre los asuntos de interés público. Entonces, esas son las funciones del Poder Ejecutivo. Hemos visto también cuáles son las funciones del Poder Legislativo y también hemos visto también las funciones del Poder Judicial. Muy bien, espero que hayamos aprendido algo sobre el tema. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Que pasen un lindo día. Muchas gracias.